Capítulo 14. La disolución del matrimonio rato y no consumado. En ocasiones, hablando con las partes o con los testigos durante la tramitación de una causa de nulidad matrimonial, se les oye decir: ¿cómo es posible que se declare nulo este matrimonio? Se ha consumado con toda seguridad, tienen hijos. Otras veces, aunque más raramente, puede ocurrir que se presente una persona en un tribunal y diga: me ha dicho mi párroco que venga aquí porque mi matrimonio es nulo, no ha sido consumado. Es evidente que estas personas padecen cierta confusión, que es preciso aclarar. Por ello parece oportuno que en este libro, dirigido a ayudar a quienes deben orientar jurídicamente a los matrimonios con dificultades, nos ocupemos de los problemas de la no consumación del matrimonio y de los instrumentos jurídicos que la normativa canónica pone a disposición de los fieles. En nuestra exposición nos atendremos, como venimos haciendo, al estudio de los aspectos esenciales de la cuestión, pudiendo los interesados acudir a los numerosos textos científicos que existen para profundizar en la materia. Nota 1. Si far por todos, A.M. Abate, il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Brescia 1985, pp 207 a 349, y a. V. I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, pp 107 a 156. Fin de la nota. Respecto de algunos aspectos particulares, como la indisolubilidad del matrimonio o la capacidad sexual que se exige para el matrimonio, nos remitimos a cuanto hemos dicho al tratar, respectivamente, de la exclusión de la indisolubilidad y del impedimento de impotencia copulativa. 1. Elementos de derecho sustantivo. Primero, acabamos de referirnos a la confusión que se da en algunas personas en cuanto a la trascendencia de la consumación en orden a la validez del matrimonio. Sin embargo, es una cuestión antigua y los elementos fundamentales para su solución se encuentran claramente formulados desde el siglo XII. Como es sabido, hubo en aquel momento importantes aportaciones doctrinales sobre el momento constitutivo del matrimonio y la determinación de su elemento constitutivo formal, también denominado causa eficiente. En aquella época había dos posiciones doctrinales contrapuestas, vinculadas a la tradición de las dos universidades entonces más importantes, Bolonia y París, y a las enseñanzas de los juristas y teólogos que trabajaban en ellas. De manera muy simplificada, se podría decir que en la primera prevalecía la teoría, que se remontaba al derecho germánico, según la cual, siendo necesario el consentimiento de las partes, lo que daba vida propia y efectiva al matrimonio era la cópula carnal. En cambio, en la segunda prevalecía la doctrina, de la más pura ascendencia romanística, que preconizaba que el momento constitutivo del matrimonio es el de intercambio del consentimiento, que es la causa eficiente del nacimiento del vínculo conyugal. Algunos grandes pontífices canonistas de la época, y sobre todo y en primer lugar Alejandro III, consagraron la doctrina que considera el consentimiento de las partes la causa eficiente única del matrimonio. Desde entonces, y sin ninguna duda, este principio está en la base de la construcción del sistema matrimonial canónico. De cuanto se ha dicho hasta ahora resulta que la consumación del matrimonio, se realiza mediante la cópula carnal y por la cual los cónyuges devienen lo que, con lenguaje de la Escritura, se define como un acaro, no puede ser considerada un elemento esencial para la constitución del matrimonio, relevante a efectos de su validez desde el punto de vista jurídico. El ejemplo que utilizan los clásicos es el del matrimonio de la Virgen y San José, verdadero matrimonio válido por el consentimiento de los dos esposos pero no consumado, de acuerdo con la interpretación avalada por la tradición y confirmada por el magisterio de la Iglesia, de la virginidad de María, que se refiere no solo a la concepción y al parto de Jesús, sino a toda su existencia. Si la validez no depende, por tanto, de la consumación del matrimonio, ¿qué relevancia jurídica tiene esta? La doctrina canónica no ha ignorado la importancia de ese hecho, decisivo desde el punto de vista de la relación interpersonal de los cónyuges, y simbólico en relación con la unión, íntima y fecunda, de Cristo y su Iglesia. En los siglos inmediatamente posteriores a la clarificación doctrinal sobre la causa eficiente del matrimonio se fue abriendo paso, poco a poco, la convicción de que la no consumación del matrimonio era una circunstancia que permitía a la autoridad de la Iglesia derogar la llamada indisolubilidad extrínseca del matrimonio, también del sacramental, consintiendo así que se pudiera contraer otro matrimonio. Detrás de estas palabras hay algunos conceptos muy complejos, que plantean también importantes problemas doctrinales. Con paciencia, trataremos de aclararlos,
sin perder de vista el deseo de sencillez que preside nuestra exposición. Segundo, en primer lugar, hemos mencionado la indisolubilidad del matrimonio. Como es bien sabido, la doctrina católica sostiene que esta es una de las propiedades esenciales del matrimonio, es decir, una característica, una nota peculiar. Sin embargo, no puede identificarse con la esencia del matrimonio, cuyo momento constitutivo es el del consentimiento de las partes, mientras que como estado de vida es el consorcio para toda la vida que se constituye entre los cónyuges. Tal propiedad se denomina esencial, c. 1056, para indicar que, en línea de principio, caracteriza el matrimonio en su perfección, en su identidad global. El fundamento de esta propiedad del matrimonio enlaza con el derecho natural. Esto significa que la doctrina católica retiene que la indisolubilidad es una propiedad de todos los matrimonios válidos, como quiera y con quien quiera que se haya celebrado. El matrimonio es reconocido así como una institución de derecho natural, es decir, como el modo justo de unión entre un hombre y una mujer que implica una total integración psicoafectiva y psicosexual. Por tanto, sus características esenciales deben existir siempre que haya un verdadero matrimonio. Dentro de la indisolubilidad suele distinguirse la intrínseca y la extrínseca. La primera no admite excepciones, mientras que la segunda puede tener alguna excepción, aunque muy raramente. La indisolubilidad intrínseca se refiere a los dos contrayentes que con su consentimiento han dado vida al matrimonio, de manera que, una vez ejercitada su voluntad para consentir, pierden toda posibilidad de disposición del vínculo constituido. En otras palabras, no pueden deshacerlo, rompiendo el vínculo que les une. La permanencia de éste, desde un punto de vista sustancial y, por tanto, también jurídico, es totalmente independiente de su voluntad. La indisolubilidad extrínseca, por el contrario, se refiere al poder sobre el vínculo que puede ejercer una autoridad distinta de la de los cónyuges que le han dado vida. El ordenamiento canónico entiende que el romano pontífice es la única autoridad que tiene potestad para disolver el vínculo matrimonial. Esto supone que cualquier otra autoridad distinta de esta, sea eclesiástica, civil o religiosa, es absolutamente incompetente, según el derecho canónico, para disolver el vínculo matrimonial. Tercero, ¿cuál es el fundamento de tal autoridad del pontífice? ¿Cuál es el ámbito de su ejercicio? O, si se prefiere, ¿cuáles son sus límites? Se trata de cuestiones bastante complejas, que aquí trataremos de simplificar. Respecto de la autoridad del pontífice en esta materia, se suele hacer referencia a una potestad que se denomina vicaria, es decir, que el Papa ejercita no como sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia, o sea, en nombre propio, sino como vicario de Cristo. El razonamiento que subyace en tal afirmación sería, en líneas generales, el siguiente: la indisolubilidad del vínculo matrimonial es un precepto, una ley dada por Dios y confirmada por Cristo, por tanto, una autoridad inferior a él no podría eximir de su cumplimiento, salvo que tuviera un poder especial de Cristo recibido y ejercido vicariamente en relación a Cristo. Sin embargo, este tipo de explicación y de denominación no es siempre bien admitida, incluso por parte de quienes no discuten tal poder del pontífice. Por ello, a veces se prefiere explicar esta potestad como un aspecto particular de la única potestad sacra confiada por Cristo a su Iglesia, por la cual el Papa estaría autorizado, en determinados casos, para dispensar del derecho divino. Estaríamos ante un supuesto especialísimo de ejercicio de la potestad sacra y de la responsabilidad de la Iglesia ante el derecho divino, sea positivo, conocido por medio de la revelación, o sea natural, inscrito en la naturaleza de las cosas y alcanzable a la luz de la razón. Este aspecto de la potestad sacra eclesial, sin pretender disminuir la plenitud de la potestad que se recibe con la consagración episcopal, corresponde solo al sumo pontífice y a su oficio primacial, con seguridad en cuanto a su ejercicio, no habiendo certeza sobre la posibilidad de delegación, y probablemente en cuanto a su titularidad. En cuanto al límite de este poder, puede decirse que está estrechamente vinculado a la naturaleza sacramental del matrimonio, que añade una peculiar intensidad al precepto natural de la indisolubilidad del matrimonio, c. 1056, nota 2. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. Fin de la nota. En cuanto simboliza la unión de Cristo y la Iglesia. De esta manera, el matrimonio no sacramental puede ser disuelto, con las debidas cautelas, siempre que haya una verdadera necesidad pastoral,
lo que puede reconducirse al llamado favor fidei, favor de la fe. Sin embargo, el matrimonio sacramental, es decir, el matrimonio válido entre dos bautizados, que se denomina rato, C. 1061-1, nota 3. El matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato, si no ha sido consumado, rato y consumado, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Fin de la nota. Puede ser disuelto solo si a la verdadera necesidad pastoral se acompaña la prueba de su inconsumación. Este hecho, que realiza la una caro entre los cónyuges, confiere al vínculo contractual una indisolubilidad absoluta también desde el punto de vista extrínseco. Estas precisiones doctrinales constituyen también preceptos explícitos de la disciplina eclesiástica. En el Código de 1983, dentro del título dedicado al matrimonio, encontramos en el capítulo 9, de la separación de los cónyuges, un artículo 1 denominado de la disolución del vínculo. Sus dos primeros cánones sintetizan las precisiones doctrinales expuestas, estableciendo que, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte, C. 1141. En cambio, el matrimonio no consumado entre bautizados, también rato, es decir, sacramental en cuanto contraído entre dos bautizados, puede ser disuelto con causa justa por el romano pontífice, a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga, C. 1142. Estos principios de derecho sustantivo se encuentran también recogidos en los cánones 853 y 862 del Código de 1990 de las Iglesias Orientales. Cuarto, llegados a este punto, para poder comprender los términos exactos de la normativa que se está exponiendo, hay que preguntarse qué se entiende por consumación del matrimonio y cómo puede probarse que ha tenido lugar. La consumación del matrimonio es la unión física genital propia de los cónyuges que contribuye, de manera fáctica, a orientar el matrimonio a sus fines institucionales, al interpersonal, esto es, al bien de los cónyuges, que encuentra en la integración psicosexual uno de sus aspectos más relevantes, y al social, es decir, al bien de los hijos. Más en concreto, desde una perspectiva física, fenomenológica, la consumación tiene lugar cuando el individuo de sexo masculino realiza con el miembro viril una penetración, aunque sea parcial, en la vagina de la mujer, eyaculando en ella. Desde el punto de vista físico esto es suficiente para la consumación del matrimonio. Desde un punto de vista psicológico se exige que el acto que acaba de describirse se realice de modo humano, C. 1061-1. Esta disposición, que se recoge en el Código siguiendo el texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, N. 49. Nota 4. Este amor, conyugal, tiene su manera propia de expresarse y de realizarse. En consecuencia, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí, son honestos y dignos, y, ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Fin de la nota. Puede dar lugar por su imprecisión a un serio problema interpretativo. En el estado actual de la cuestión, puede decirse que esta exigencia implica que ha de haber una voluntariedad suficiente, al menos virtual, del sujeto, y, por tanto, el acto debe realizarse ciertamente sin violencia física. En cambio, no es seguro que deban exigirse otros requisitos intencionales y psicológicos, al menos con relevancia jurídica, como elementos constitutivos del hecho mismo, para que tenga lugar la consumación del matrimonio humano modo, nota 5. Las Litterae circulares, de processus super matrimonio rato et non consummato, CFR. De 20 de diciembre de 1986, emanadas de la Congregación para el Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, recordaron que, en una reunión plenaria de la congregación que tuvo lugar en abril de 1986, se llegó a la siguiente conclusión: para que haya consumación del matrimonio es necesario que el acto sea humano por ambas partes, pero es suficiente con que sea virtualmente voluntario, a condición de que no se haya realizado con violencia. No pueden exigirse otros elementos de carácter psicológico que pueden hacer el acto más fácil o más gratificante, en Communications, 1988, p. 79. Fin de la nota. En el contexto de esta exposición cabe recordar que, recientemente,
algunos autores han propuesto un nuevo concepto de consumación del matrimonio. En particular, Jean Bernard ha defendido un concepto de consumación existencial y en la fe, que tendría lugar cuando entre los cónyuges se verifique una profunda unión interpersonal y espiritual, nota 6. C.F.R. J. Bernard, a propos de la hipótese concernant la notion de consommation existentielle, du mariage, en Review de droit canonique, 1970, pp 184 a 192, Reinterpretation, existentielle dans la foi, de la legislation canonique concernante la indissolubilité du mariage chrétien, en Review de droit canonique, 1971, pp 243 a 278, y Perspectives renouvelées sur l'hypothèse de la consommation existentielle dans la foi, du mariage chrétien, en Review de droit canonique, 1974, pp 334 a 349. Fin de la nota. Si falta esta consumación existencial y en la fe, el matrimonio podría disolverse. Es evidente que esta perspectiva tiende, en la práctica, a modificar sustancialmente el concepto y la disciplina actual de la indisolubilidad del matrimonio. Decimos en la práctica porque la indisolubilidad del vínculo resulta formalmente reafirmada, pero atenuada en la realidad, dada la amplitud del concepto de consumación propuesto. Sin embargo, no parece que esta idea haya encontrado una amplia acogida ni que pueda encontrarla, ya sea por la equívoca atribución a un concepto tradicional de un significado esencialmente distinto y sin que exista ninguna razón clara que lo justifique, o por la extrema indeterminación del concepto de consumación existencial y en la fe, cuya utilización se traduce en la práctica en una total incertidumbre acerca del vínculo conyugal. En nuestro trabajo nos atendremos al concepto tradicional de consumación del matrimonio, teniendo en cuenta que no existen argumentos racionales para sostener otro diferente y tampoco indicaciones del legislador que lo autoricen. Quinto, en relación con esta última puntualización, algún lector podría preguntarse: es cierto que el concepto innovador de consumación es muy difícil de probar. Pero el tradicional tampoco parece de fácil prueba. ¿Cómo es posible probar un hecho, y además, un hecho negativo, que normalmente tiene lugar, o mejor, no tiene lugar, estando solos los cónyuges, sin que haya otras personas presentes? Esta legítima pregunta exige afrontar el delicado problema de la prueba de la no consumación del matrimonio. A lo largo de la historia, la tradición canónica ha señalado 3 vías para la práctica de esta prueba. Son los denominados argumentos, del latín argumentum igual a prueba, físico, moral y per coarctata tempora. Comenzaremos por el último, que es el más sencillo de explicar. La prueba per coarctata tempora, expresión que podría traducirse por falta de tiempo suficiente, tiene lugar cuando los cónyuges no han vivido juntos después de la boda. El código establece una presunción iuris tantum de consumación del matrimonio si los cónyuges han cohabitado, c. 1061-2. Si, por el contrario, los cónyuges no han podido comenzar una efectiva vida en común, esto constituye un indicio de la no consumación del matrimonio. Es evidente que nos encontramos ante un supuesto muy excepcional, puede darse, por ejemplo, en el matrimonio por procurador o cuando una de las partes está en prisión. Son casos muy raros, pero posibles. La tradición jurisprudencial canónica ha elaborado la presunción de la inconsumación para cuando sea cierto el hecho de que nunca y de ningún modo se haya verificado la cohabitación entre dos personas unidas en matrimonio. El argumento denominado físico es una prueba presuntiva, en cuanto se deduce la no consumación del matrimonio de un dato de hecho, relativo en este caso al estado físico de las personas interesadas. Los datos de hecho que integran este argumento son esencialmente 2, en primer lugar la integridad himenal, es decir, la virginidad física de la mujer, que se considera indicio concluyente de la no consumación del matrimonio. En segundo lugar una malformación de los órganos genitales de cualquiera de los interesados, o una disfuncionalidad, esta vez sobre todo del varón, que haga segura la presunción de que ha sido imposible la realización del acto sexual que determina la consumación del matrimonio. Como se deduce de estas ideas, el argumento físico de la no consumación del matrimonio puede presentar problemas probatorios de gran complejidad. Piénsese, por ejemplo, en el caso de que la mujer tenga un tejido himenal particularmente elástico, o en que haya habido una rotura por motivos distintos del coito. O piénsese en la dificultad de probar la imposibilidad de eyacular de un sujeto capaz de penetrar a la mujer. No podemos detenernos aquí, ni tampoco parece oportuno,
en todos los problemas médicos que puede plantear el argumento físico en la prueba de la inconsumación del matrimonio. Basta mencionar la posibilidad de practicarlo, y llamar la atención sobre la dificultad que presenta. En las publicaciones especializadas, de carácter canónico o médico-legal, puede encontrarse este tema tratado por extenso y con la debida profundidad. Por último, el llamado argumento moral se fundamenta sobre la declaración jurada de los interesados, avalada por las referencias de credibilidad y los testimonios de personas que, en tiempo no sospechoso, hayan recibido confidencias de los interesados, o de uno de ellos, afirmando la no consumación del matrimonio, es decir, la falta absoluta de relaciones propiamente conyugales. Este tipo de prueba, por otra parte, pone de manifiesto la preocupación del ordenamiento canónico por atender a las exigencias de la justicia sustancial, manifestada ya mucho tiempo antes de que el Código vigente introdujera con carácter general las disposiciones sobre el valor probatorio, también excepcionalmente pleno, de las confesiones y declaraciones en juicio de las partes, cc 1536-2 y 1679. Precisamente por las particularidades de la materia objeto de prueba en los procedimientos de dispensa de matrimonio no consumado, el ordenamiento se ha mostrado proclive a dar crédito a las declaraciones de quienes habían sido protagonistas de los hechos objeto de indagación, siempre que fueran personas dignas de una total credibilidad. Para garantizar esta última circunstancia se exigían testimonios de credibilidad de quienes el Código previgente denominaba testigos de séptima mano, septimae meinas, que podían jurar acerca de la probidad de los cónyuges y de la veracidad de sus declaraciones sobre el asunto objeto de controversia, C 1975 C y C 1917. Nota 7. 1. En las causas de impotencia o de no consumación, si la impotencia o la inconsumación no constan con certeza por otro medio, deben ambos cónyuges presentar testigos llamados de séptima mano, consanguíneos o afines suyos, o por lo menos vecinos de buena fama, o, de otra manera, bien informados del asunto, que puedan jurar acerca de la probidad de los mismos cónyuges, y en especial acerca de su veracidad en la materia que es objeto de la controversia. 2. El testimonio de séptima mano es argumento de credibilidad que da más fuerza a las deposiciones de los cónyuges, pero no tiene fuerza de prueba plena, a no ser que se le confirme con otros adminículos o argumentos. Fin de la nota iguala. En la legislación vigente se ha superado el formalismo de la prueba fundada sobre la credibilidad de las partes, por ejemplo, ya no se exige un número determinado de testigos. En cambio, subsiste la posibilidad de que quien ha de decidir aprecie si son atendibles o no las afirmaciones de los interesados sobre la base de testimonios de credibilidad o de otros indicios o circunstancias que puedan ser útiles. Así, por ejemplo, el número de referencias de credibilidad no tendrá una importancia particular y cuasi autónoma, sino la autoridad de los testigos y su grado de conocimiento del interesado, o los hechos objetivos sobre los que fundamentan su propio juicio. Por eso, en el caso de que un testigo refiera declaraciones de los interesados acerca de la no consumación del matrimonio, será de particular interés conocer la época en que se hicieron, el grado de conocimiento de los interesados y la claridad de las declaraciones. Para concluir esta breve exposición sobre la prueba de la no consumación del matrimonio hay que decir que, aunque es una cuestión difícil, el argumento físico y el moral suelen estar presentes en un mismo caso, y es relativamente frecuente que un argumento moral refuerce un argumento físico débil o incierto. Sexto, en este punto de la exposición el lector podría preguntarse, ¿basta la prueba de la no consumación para obtener la dispensa pontificia? Y, concurriendo dicha prueba, ¿está obligado el Papa a conceder la dispensa? Es posible dar una respuesta simultánea a ambas cuestiones refiriéndose a la naturaleza del procedimiento que se está examinando. Como suele decirse, es una dispensa, es decir, la autorización para no cumplir en un caso particular una obligación establecida por una ley, nota 8. Téngase en cuenta, por analogía, el concepto de dispensa, relajación de una ley meramente eclesiástica en un caso particular, C85. Fin de la nota. Ahora bien, para conceder una dispensa debe haber una causa justa y proporcionada, que justifique la exención de la obligación que se solicita. La autoridad goza de un extenso margen de discrecionalidad en su apreciación, aunque debe decirse que el concepto de justa causa se interpreta con bastante amplitud, y a él debe reconducirse cualquier causa que pueda contribuir a las salas animarum. A modo de ejemplo, se considera tal el peligro próximo de que uno de los interesados pueda caer, o haya caído, en una situación matrimonial irregular.
En cambio, no es una justa causa para la dispensa que el matrimonio no se haya consumado por una voluntad de los cónyuges contraria a la procreación, materializada, por ejemplo, en la maliciosa abstención de relaciones íntimas o en el uso de métodos anticonceptivos que impidan la eyaculación en la vagina. En la valoración discrecional por parte de la autoridad en orden a conceder la dispensa entran en juego otros elementos de oportunidad, como la previsión razonable de que el procedimiento pueda perjudicar a terceros, bajo la forma de escándalo o desconcierto entre los fieles. Un razonable y fundado temor en este sentido puede ser motivo suficiente para no conceder la dispensa de un matrimonio no consumado, porque no puede otorgarse una gracia a favor de una persona singular, se podría decir de particulares, de la que resulte un daño para la comunidad. Esta es una confirmación indirecta de la naturaleza pública y no privada de la materia matrimonial canónica y, por tanto, de la imposibilidad, aun teniendo en cuenta la actual sensibilidad cultural y jurídico-civil en el ámbito matrimonial, de reducir esta materia al ámbito exclusiva o tendencialmente privado. En conclusión, para obtener la dispensa no basta la prueba de la no consumación. La autoridad eclesiástica no está obligada a concederla, sino que puede valorar otras circunstancias, principalmente si hay una causa proporcionada para concederla. Téngase en cuenta, entre otras cosas, que la dispensa concedida por error acerca de la existencia del motivo alegado sería inválida, no a 9. CFR por analogía el canon 90, sobre la dispensa de las leyes eclesiásticas. Fin de la nota. Consecuencia lógica de la intervención discrecional de la autoridad es que la dispensa se define como un acto administrativo y no estrictamente jurisdiccional, y que el mecanismo a través del que se lleva a cabo es también administrativo y no propiamente un juicio, es decir, que propiamente no es un proceso sino un procedimiento. Sin embargo, afirmar que la dispensa tiene carácter administrativo no significa que deba entenderse que el poder que ejercita la Iglesia y la vía a través de la que se realiza sean asimilables al poder y al modo de actuar de la administración del Estado. Con esa expresión se quiere afirmar sencillamente que la dispensa es un acto de la autoridad ejecutiva, dirigido a personas singulares y que no tiene naturaleza propiamente jurisdiccional, aunque la dispensa se obtiene a través de un procedimiento codificado, en el que se realiza una valoración y existe una deliberación por parte de la autoridad. Séptimo, llegados a este punto debemos dirigir nuestra atención al procedimiento que debe seguirse en las causas de dispensa de matrimonios no consumados. Este procedimiento está regulado en los cánones 1697 a 1706, que integran el capítulo 3, del título I, de los procesos matrimoniales, de la parte 3, de algunos procesos especiales, del libro séptimo del Código. No debe olvidarse tampoco el canon 1681 del mismo cuerpo legal, que prevé la posibilidad de reconvertir una causa de nulidad de matrimonio en una de dispensa por inconsumación. Nota 10. Cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy probable de que no se ha producido la consumación del matrimonio, puede el tribunal, suspendiendo la causa de nulidad con el consentimiento de las partes, realizar la instrucción del proceso para la dispensa del matrimonio rato, y luego transmitir las actas a la sede apostólica junto con la petición de dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno de ellos, y con el voto del tribunal y del obispo. Fin de la nota. A estas normas propiamente legislativas deben añadirse las Litterae circulares, de Processus super matrimonio rato et non consumato, de 20 de diciembre de 1986, desde ahora LC, que ya hemos mencionado con anterioridad. Las circulares tienen el valor técnico de las instrucciones, por las que se aclaran las prescripciones de las leyes, y se desarrollan y determinan las formas en que ha de ejecutarse la ley, se dirigen a aquellos a quienes compete cuidar que se cumplan las leyes, y les obligan para la ejecución de las mismas, C34.1. Para exponer el procedimiento de una manera sistemática, podemos distinguir dos fases, la instructoria, que normalmente se desarrolla en la diócesis, y la decisoria, que tiene lugar ante la Santa Sede. A. La fase instructoria tiene como finalidad principal recopilar los elementos de hecho que demuestren la concurrencia de los requisitos necesarios para poder someter útilmente la causa de dispensa al juicio de la Santa Sede. En esta fase diocesana se atribuye un especial relieve al obispo de la parte solicitante, denominada generalmente orador. Él es el competente para admitir la solicitud, designar al encargado de recoger las pruebas y, si es el caso, nombrar un experto legal que ayude a las partes. Igualmente ha de exponer su parecer sobre dos cuestiones, si la causa está fundada y si debe presentarse ante la Santa Sede. Sin entrar aquí en consideraciones procedimentales detalladas,
que no interesan tanto a los asesores de parejas con graves dificultades matrimoniales, parece más útil centrarse en algunos aspectos de esta primera fase del procedimiento. La solicitud de dispensa debe presentarse ante el obispo del domicilio o cuasi domicilio del orador, el cual, si consta que la petición tiene fundamento, debe ordenar la instrucción del proceso, C. 1699-1. Antes de hacerlo debe invitar a los cónyuges a solventar sus dificultades y a restablecer la comunidad conyugal, siempre y cuando haya esperanza de éxito, art. 4 LC. Igualmente, en los casos que presenten especiales dificultades de orden jurídico o moral, p. ej. Penetración sin eyaculación, concepción por absorción del semen, fecundación artificial, nacimiento efectivo de hijos, etc., antes de admitir la causa deberá consultar a la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, C. 1699-2 y art. 2 LC. El obispo no lleva a cabo personalmente la instrucción de la causa, sino que la encomienda, establemente o en cada caso, a su propio tribunal o al de otra diócesis, en territorios de misión o donde la organización judicial de la Iglesia no esté suficientemente desarrollada, o a un sacerdote que se considere idóneo para encargarse de ella, C. 1701. Si se pasa de una causa de nulidad a una de dispensa, conforme al canon 1681, el tribunal competente para la causa de nulidad continúa con la instrucción, C. 1702 y art. 7 LC. Lo mismo sucede en el caso de que se hayan planteado una demanda de nulidad y una de dispensa del mismo matrimonio ante tribunales diferentes, la instrucción deberá realizarla el tribunal que se ocupa de la nulidad, C. 1702 y art. 5 LC. En el desarrollo de la instrucción han de observarse los cánones sobre el modo de recoger las pruebas en el juicio contencioso ordinario y en las causas de nulidad de matrimonio, siempre que puedan compaginarse con la índole de este procedimiento, C. 1702. A propósito de la instrucción y de las pruebas que deben practicarse, deben hacerse dos puntualizaciones. En primer lugar, la prueba puede ser de cualquier género, siempre que sea lícita y útil para la reconstrucción de la verdad de los hechos, art. 14 LC, aunque es verosímil que haya una cierta prevalencia de la prueba testifical y pericial, en relación con los llamados argumentos moral y físico que generalmente concurren en la demostración de la inconsumación del matrimonio. De hecho, las literas circulares se refieren en sus artículos 8 a 20 específicamente a estos medios de prueba. En segundo lugar, la instructoria, como todo el procedimiento administrativo de dispensa, ha de estar presidida por una gran discreción y reserva. En particular, no hay publicación de las actas de la causa en la fase instructoria, aunque, de oficio o a instancia de parte, es posible comunicar algún elemento de prueba a las partes, sobre todo cuando su ignorancia sea gravemente perjudicial para la demanda propuesta, o para las excepciones planteadas, C. 1703. Dejando a la doctrina la valoración técnica de esta solución, para el asesor es suficiente saber que el legislador ha tratado de encontrar el equilibrio entre discreción y derecho a la defensa de los interesados, y que puede asegurar a estos que los hechos inherentes a su vida privada que puedan ser conocidos en el procedimiento canónico estarán acompañados de un riguroso secreto. Concluida la recogida de las pruebas, se someten a la consideración del defensor del vínculo, que debe intervenir siempre en este tipo de procedimiento, C. 1701-1, y cuya función es manifestar todo lo que se oponga razonablemente a la disolución del matrimonio, C. 1432 y art. 22 LC. Sus observaciones se incorporan al expediente, y el encargado de la instrucción transmite al obispo diocesano todas las actas con el informe, relatio, oportuno, y este, sobre la base de dichas actas, redacta un voto, denominado pro rei veritate, en el que evalúa si se dan los requisitos necesarios para la dispensa y decide si envía o no la demanda y las actas de la instrucción a la Santa Sede, C. 1704-1. En la elaboración de este voto ha de ejercitarse al máximo la prudencia pastoral del obispo, que debe saber valorar las pruebas realizadas para proveer al bien espiritual de los individuos, respetando la verdad de los hechos y atendiendo a los intereses generales de la comunidad a él encomendada. Con el voto del obispo concluye la fase diocesana del procedimiento. B. La fase decisoria se desarrolla ante la Santa Sede. A esta corresponde juzgar acerca de la inconsumación del matrimonio y de la existencia de una justa causa para la dispensa del vínculo matrimonial, C. 1698-1. En concreto, corresponde a la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos realizar la valoración y, si procede, presentar el caso al Papa para la dispensa,
art. 67 de la Constitución Apostólica Pastor Bounas, pues esta es una decisión personal del romano pontífice y solo él la concede, c. 1698-2. En el seno de este importante dicasterio de la Curia Romana, el tratamiento del caso puede realizarse según un procedimiento diversificado, en función de la dificultad del caso. Aquí no analizaremos detalladamente los diversos tipos de procedimiento, solo haremos referencia al modo ordinario en que tienen lugar el estudio y la decisión de los casos que llegan a la congregación. Después de que el defensor del vínculo emita su parecer ante la congregación, las actas de la causa se confían a una comisión integrada por 3 miembros elegidos entre los consultores de la misma congregación. Los miembros de la comisión estudian el caso y se reúnen en una fecha preestablecida para resolver las dudas que pueda haber antes de sugerir al sumo pontífice la dispensa del matrimonio. Si las opiniones de los 3 son conformes con una conclusión afirmativa, la causa pasa a la siguiente fase. Si solo son favorables 2 votos, se solicita la opinión de un cuarto experto o se acuerda una instrucción suplementaria. Con 2 o más votos negativos la demanda se rechaza. La fase ulterior de las causas que hayan obtenido el parecer favorable de la comisión incluye un nuevo informe del defensor del vínculo y la redacción de una hoja de audiencia, es decir, un escrito sintético del caso y del procedimiento seguido, para presentarlo al Papa. La notificación de la decisión final a los interesados se realiza a través del obispo diocesano, c. 1706, que deberá proveer para que la decisión pontificia se anote a transcribir en los libros de bautismos y de matrimonios de los interesados. Se apunta solamente, porque no entra en el ámbito de interés de los asesores, que al rescripto pontificio pueden acompañarle cláusulas limitativas del ejercicio de la facultad de contraer nuevo matrimonio, cuya remoción puede estar reservada al ordinario competente o a la propia congregación. Dichos vetos se ponen cuando la no consumación del matrimonio dispensado se debe a causas de carácter orgánico o psíquico, o a una mentalidad distorsionada respecto de los deberes conyugales, que puedan reproducirse en una nueva experiencia matrimonial. Sobre todo en el primer caso, el veto se levantará solo después de que se hayan puesto los remedios, médicos o psicológicos, que hagan moralmente cierta la superación de la causa obstativa al desarrollo sexual de la vida conyugal. 2. Guía para el asesor. Se ofrecen aquí algunas sugerencias sobre aspectos en los que debe profundizar el asesor de parejas con graves dificultades matrimoniales, con la debida discreción y el máximo respeto, siempre que sospeche que puede encontrarse ante un caso de matrimonio no consumado, y antes de plantear la posibilidad de solicitar al Papa la disolución. Primero, en primer lugar el asesor tendría que hacerse cargo de la manera más exacta posible del punto crucial de la cuestión. La persona, por timidez o por falta de información, puede explicarse en términos equívocos o confusos. Mi marido no se me acercaba, mi mujer no ha querido nunca tener relaciones completas, nunca nos hemos comportado como marido y mujer, nuestro matrimonio ha permanecido blanco, solo hemos intentado las relaciones conyugales, etc., son expresiones que se escuchan a veces, pero cuyo contenido es un tanto vago o incierto. Teniendo presente el concepto canónico de consumación expuesto más arriba, el asesor con prudencia y delicadeza debe hacer que los interesados le digan del modo más exacto posible qué es lo que realmente ha sucedido en la intimidad. Puede parecer embarazoso, pero si se explica bien el porqué y el tipo de demanda que se va a plantear, y si se tiene la paciencia de seguir con calma a los interlocutores en su ilustración del caso, se puede llegar a tener, ya en este momento, una idea bastante clara acerca de la situación. Es evidente, y es oportuno recordarlo a los interesados, que solo en el caso de que el matrimonio no haya sido realmente consumado vale la pena iniciar una causa de disolución. Actuar de otro modo sería inútil y, sobre todo si se hacen declaraciones falsas, gravemente dañoso para la conciencia. Segundo, puede suceder que al término del relato sugerido en el número anterior, el asesor no haya podido formarse un juicio, ni siquiera provisional, sobre la consumación del matrimonio, porque la mujer no tiene clara conciencia de su estado físico, o porque las malformaciones que puede haber nunca han sido examinadas y diagnosticadas por los médicos. En esos casos será útil sugerir un reconocimiento ginecológico o acudir a un especialista que pueda aportar alguna luz sobre el asunto. Es conveniente remitirlos a expertos que puedan tratar la cuestión con la debida delicadeza y sensibilidad moral, como son, por ejemplo, quienes trabajan en consultorios familiares de inspiración católica o peritos inscritos en los elencos de los tribunales eclesiásticos. Tercero, si el asesor llega a la convicción de que el matrimonio no ha sido consumado, debe averiguar los motivos, con una triple finalidad.
En primer lugar, para poder sugerir, si los interesados lo desean, a quién deben dirigirse para que les ayuden a superar su problema. Sobre todo si están al comienzo de la vida en común, no se debe plantear de manera inmediata y exclusiva la causa de dispensa. Sería distinto si hubieran transcurrido años sin que hubiera habido una unión sexual, pues en estos casos la situación tiende a hacerse crónica y es muy difícil de superar. Es prudente proponer a los interesados posibilidades prácticas para superar las dificultades e iniciar una experiencia conyugal plena. En segundo lugar, para darse cuenta de si, al margen de que el matrimonio no haya sido consumado, existe algún motivo que haga sospechar de su nulidad. Los ejemplos son variados: una impotencia copulativa, física o psíquica, un trastorno sexual grave, como la homosexualidad que alguien hubiera tratado de enmascarar con el matrimonio, la decisión de no tener hijos, teniendo conocimiento el sujeto de que padece una enfermedad grave hereditaria o contagiosa, etc. Desde un punto de vista lógico y sistemático, aunque no siempre desde la perspectiva de la prueba, la causa de nulidad prevalece sobre la de dispensa. En tercer lugar, para valorar si cabe proponer una solicitud de dispensa. Por ejemplo, si la inconsumación fuese consecuencia de una voluntad bilateral de no procrear, por motivos egoístas y mediante la utilización de medios contraceptivos que impidan la eyaculación en la vagina, sería totalmente inútil presentar una demanda de dispensa, porque ésta no reuniría los requisitos para ser estimada desde el punto de vista de la justa causa. La dispensa acabaría por premiar un comportamiento doloso con desprecio de los deberes del matrimonio cristiano, deberes que se asumen con el consentimiento. Cuarto, el asesor también deberá tantear la posibilidad de prueba de la no consumación. Desde luego, es fácil e inmediato verificar si ha habido cohabitación de los cónyuges. Quinto, más difícil es profundizar en el estado físico de los interesados. Normalmente, se trata de la integridad himenal de la mujer. Ya se ha señalado que, en ocasiones, incluso quien pretende iniciar una causa ignora su propia situación física, y ya hemos señalado que conviene aconsejar para aclarar la situación. Puede también darse el caso de que alguna de las partes oponga resistencia a someterse al reconocimiento o a las investigaciones necesarias en este tipo de causa. Entonces se tratará con paciencia de persuadir a la persona, para que puedan realizarse las comprobaciones necesarias. En caso contrario, la única alternativa sería verificar la solidez de la prueba moral. Sexto, para valorar la suficiencia de esta sería bueno saber si ambos cónyuges están dispuestos a prestar declaración jurada y si sus declaraciones son, y serán en la causa, concordants acerca de la inconsumación del matrimonio. De modo especial en caso de declaraciones divergentes será absolutamente necesario aclarar quién de los dos merece mayor credibilidad. También deberá realizarse una indagación desde el punto de vista, por así decir, extrínseco, es decir, en relación con posibles testimonios de credibilidad ciertos y autorizados, por ejemplo, el párroco, una religiosa, una persona sin interés por el éxito del caso y desde antes libre de toda sospecha. La credibilidad, sin embargo, deberá buscarse sobre todo desde el punto de vista intrínseco, por medio de testigos dignos de crédito que, en tiempo no sospechoso, hayan recibido confidencias de los interesados, o de uno de ellos, acerca de la inconsumación del matrimonio. También por medio de la reconstrucción de circunstancias que atestiguen la verosimilitud de la no consumación, como pueden ser las certificaciones de integridad en periodo postnupcial, la declaración de médicos que hayan intervenido precisamente por las dificultades sexuales de las partes, la prueba de intervenciones que puedan ser indicio de las dificultades para la unión sexual, como la incisión quirúrgica del himen o una intervención de fimosis del hombre justo después de la boda. El conjunto de todos estos elementos, en el sentido de los cánones 1536-2 y 1679, puede proporcionar una confirmación de la declaración de las partes o de una de ellas, de donde se derivaría la certeza moral de la inconsumación del matrimonio. Séptimo, el asesor deberá asegurarse, por otra parte, de que existe una justa causa para la dispensa, es decir, que haya una serie de condiciones que la hagan oportuna para las salas animarum. Así, por ejemplo, el estar incurso, desde el final fáctico del matrimonio que se demuestre no consumado, en una nueva situación pseudomatrimonial, objetivamente irregular desde un punto de vista canónico, y que pueda ser regularizada después de la dispensa, puede constituir, aun siendo en sí mismo un hecho no recomendable, un motivo que incline a la autoridad eclesiástica a conceder la dispensa. A modo de ejemplo,
el hecho de que el propio matrimonio no haya sido consumado por causa y responsabilidad del otro y se tenga ahora una posibilidad concreta de fundar una nueva familia, a la que sin la dispensa se debería renunciar. Como ya se ha dicho antes, si hay una justa causa, la autoridad eclesiástica suele mostrarse benévola y atenta a las diversas situaciones personales. Octavo, por último, el asesor deberá valorar si concurren circunstancias que puedan resultar obstativas para la concesión de la dispensa, aun en presencia de la prueba de la no consumación. Por ejemplo, atendiendo a un previsible daño a terceros o a la comunidad. Es el caso, como se verá en uno de los ejemplos referidos más abajo, de que haya hijos nacidos del matrimonio y que vivan en un ambiente muy cerrado desde el punto de vista cuantitativo y cultural. Solo después de haber obtenido resultados positivos, aunque sean sumarios, de los puntos que acabamos de señalar, el asesor prudente aconsejará a las personas que acuden a él la introducción de una causa canónica de dispensa del vínculo matrimonial. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Comencemos por el supuesto que acabamos de mencionar, el caso de Luz y Armando, 2 jóvenes que se conocieron desde muy pequeños en un ambiente parroquial. Armando ha estado enamorado de Luz desde que era un niño. Ella, que es una muchacha buena pero muy nerviosa y arisca, aun teniendo afecto a Armando, no está enamorada de él. Pasan los años, y proyectan casarse, con escaso entusiasmo por parte de Luz. Al acercarse la fecha de la boda, Luz le dice en una ocasión a Armando que está indecisa acerca de ese paso, y le plantea la posibilidad de renunciar a su proyectado matrimonio. Para Armando la perspectiva es intolerable, y reacciona con dolor y desánimo, haciendo incluso referencia explícita a que está dispuesto a cometer una locura. Luz se asusta de la reacción de Armando y consiente en seguir adelante con el matrimonio, muy a disgusto, pero haciéndose cargo sinceramente de los deberes de esposa. Celebrada la boda y llegado el momento de la intimidad, aunque Luz tiene con intención de entregarse a su marido, no es capaz de dejar que éste se le aproxime. Cuando Armando le insta a realizar el acto sexual, Luz lo rechaza, alegando que le produce dolor y fastidio. Armando inicialmente tiene paciencia, pero después comienza a manifestar su descontento, cada vez de manera más clamorosa, pero la actitud de Luz no cambia. Ella se resiste igualmente a acudir a un médico o a quien pueda aconsejarla, diciendo que tiene bien claro el motivo de su reacción, que no quiere a Armando como marido y que se ha casado presionada por él. Después de algunos años de vida en común, en uno de los intentos frustrados de Armando por unirse a su mujer, ésta se queda embarazada. Se trata de un embarazo producido por la absorción del semen depositado por Armando en los genitales externos de Luz. Es algo que puede suceder, bien conocido por los ginecólogos. A pesar del embarazo, Luz es virgen, como se demuestra también en los informes médicos de consultas a las que acudió en aquella época. El parto tuvo lugar mediante cesárea, necesaria para salvar la vida del bebé. Luz sigue íntegra también después del parto, y así continúa durante la vida en común con Armando, que dura unos años aún después del nacimiento de su hija Camila. Al no resolverse el problema de las relaciones íntimas entre los cónyuges, Luz decide separarse. También en este caso Armando se enfada, aunque ahora recurriendo a amenazas explícitas de suicidio, e incluso escenifica algunas tentativas para demostrar su intención. Sin embargo, Luz está decidida y, por sugerencia de un sacerdote, inicia una causa canónica de dispensa por inconsumación. Las pruebas periciales practicadas demuestran que Luz es virgen. Se presenta la documentación mencionada relativa al informe médico del embarazo, y se recibe la declaración judicial de las partes y los testigos. El argumento moral resulta un poco débil, habiendo referido las partes sus dificultades a algunos parientes y amigos bastante tarde y de una manera superficial, pero el argumento físico es muy fuerte, dada la integridad himenal de Luz. La causa se envió a la congregación que, después de una instrucción complementaria consistente en un careo entre las partes sobre algunas discrepancias en sus declaraciones, rechaza la demanda de dispensa. Debe precisarse que el rescripto enviado no está motivado, sino que simplemente contiene el juicio negativo de la congregación, aunque la causa por la que no se concede la dispensa a Luz puede deducirse de su razonamiento. Es un tanto inverosímil que no se haya considerado probada la inconsumación del matrimonio. La situación ginecológica de Luz es bastante clara, también a la vista de las pruebas periciales practicadas en la causa. Debe entenderse que el motivo de denegación de la gracia de la dispensa pontificia responde a otros datos de hecho, el nacimiento de la pequeña Camila, después del cual los cónyuges siguieron cohabitando,
el hecho de que los cónyuges han vivido y continúan viviendo en un pueblo pequeño y de escaso nivel cultural, un cierto titubeo del párroco en su valoración acerca de los posibles efectos de una dispensa en la pequeña comunidad del pueblo. Es verosímil que, por todos estos motivos, no se haya considerado oportuna la dispensa en este caso. El ejemplo pretende destacar el hecho de que para obtener la dispensa no basta con la prueba cierta de la no consumación del matrimonio, sino que es necesario que concurra una justa causa y que no haya contraindicaciones de oportunidad para su concesión. Al sugerir una causa de este tipo, el asesor deberá prestar atención a la presencia de todos los requisitos necesarios para que la petición pueda considerarse fundada y, por tanto, resulte útil presentarla. B. Segundo ejemplo. A finales de la década de 1960, Federico, un profesional de 40 años de una capital de provincia, fue presentado a Dora, una joven romántica de 20. Federico, ya instalado en su profesión, veía con agrado la presencia en su vida de una mujer joven y hermosa, y al poco tiempo de conocerla le pidió que se casase con él. Dora pertenecía a una buena familia, procedente de una ciudad importante de otra región, que atravesaba un mal momento económico. Sus padres se alegraron doblemente, ver a su hija pretendida como esposa por una persona bien situada y estimada como Federico fue para ellos una gran satisfacción y también una ocasión que no podían dejar pasar. La única que no estaba realmente contenta con el matrimonio era la pobre Dora, tuvo que dejar su ciudad de origen y trasladarse a un lugar lejano, en un ambiente totalmente nuevo para ella y en compañía de un hombre que a sus ojos ya era un viejo. Dora les dijo a sus padres que Federico no representaba el ideal de hombre que se había forjado en sus sueños juveniles, pero la consternación de sus padres, unida a sus argumentos sobre el bien de la familia y el futuro de sus hermanos más pequeños, cuyos estudios podrían peligrar si ella no se casaba, terminaron venciendo toda resistencia. De este modo, Dora se casó e inició su nueva vida con Federico. Ella apenas tenía conocimiento acerca de la vida conyugal, aunque suponía que algo no iba bien en su nueva existencia. Federico, aunque era educado y respetuoso, no se comportó como ella, aunque vagamente, esperaba de un marido. Solo en una ocasión le puso delicadamente la mano sobre los genitales, diciéndole que de este modo la había poseído y que su matrimonio estaba consumado. Desde ese momento en adelante no sucedió nada más. Aunque Dora intuía la anormalidad de la situación, encontrándose sola en una ciudad extraña, llevó una existencia triste durante algunos años, en los que se comportó como una buena esposa y perfecta ama de casa, pero privada de sus sueños de mujer y de su deseo de una maternidad que compensara, al menos en parte, el afecto que no recibía de su marido. Tampoco se atrevía a confiarse a sus padres, con los que estaba muy unida. Temía que si les contaba su triste situación provocaría en ellos remordimientos por haberla empujado a una boda que no deseaba. Después de unos 10 años de vida matrimonial desarrollada en los términos señalados, Dora se encontró en el umbral de la treintena, con un marido de 50 que, aunque la respetaba, no la trataba como su mujer, y vivía solo para el trabajo y para las relaciones sociales. Fallecido su padre, que era el que más había insistido en que se casara, Dora encontró fuerzas para confiarse a su madre y a una amiga íntima, Remedios. Con la ayuda sobre todo de esta última, que le ofreció alojamiento y la posibilidad de un trabajo en una ciudad de otra región, Dora decidió dejar a su marido y trasladarse allí. Para ella fue una decisión muy difícil y lo pasó muy mal, pero prefirió renunciar a una vida resuelta, aunque de profunda insatisfacción, en favor de una vida más dura y fatigosa. Era la primera vez que trabajaba, pero más libre y auténtica. Como suele suceder en estos casos, Dora, que entonces tenía 35 años, conoció a José, de su misma edad, soltero y médico, y se enamoraron. Teniendo en cuenta el precedente matrimonio de Dora, decidieron irse a vivir juntos. Cuando se introdujo el divorcio en el ordenamiento español, en 1981, Dora solicitó el divorcio de su matrimonio concordatario con Federico para poder contraer matrimonio civil con José. A pesar de la opción moralmente discutible de vivir juntos y del matrimonio civil, Dora y José conservaban un cierto sentimiento y práctica religiosa. A finales de los años 80 conocieron a un fraile al que confiaron, poco tiempo después, su situación. El religioso, al conocer la historia del matrimonio de Dora y Federico, le aconsejó que intentara una causa de nulidad matrimonial. Con el consejo de personas expertas, la causa fue introducida a comienzos de los 90 en el tribunal competente por razón del domicilio de Federico, que además era el lugar donde se habían casado,
invocando como motivo de nulidad la impotencia copulativa de él. La instrucción de la causa de nulidad no fue fácil. Dora hizo su declaración, avalada por su anciana madre y por su amiga Remedios, y también declaró José, quien, por ser médico, podía atestiguar que Dora era virgen cuando se unió a ella por primera vez. El amigo fraile podía garantizar el sentido religioso de ambos. En contra de las previsiones, el octogenario Federico se presentó a declarar. Admitió que el matrimonio con Dora no se había consumado, pero fue muy vago en su declaración acerca de sus actuales condiciones de salud, diciendo que recientemente había sufrido una operación quirúrgica en el área genital que había modificado su situación física. Ante las inciertas afirmaciones de Federico acerca de su estado de salud, su edad actual y las intervenciones quirúrgicas sufridas, la prueba de una impotencia copulativa que existiera ya en el momento del matrimonio y, sobre todo, que fuera perpetua, se presentaba ardua. Publicadas las actas de la causa sin que se acordara ninguna prueba pericial, que habría sido inútil, si F.A.R.C. 1680, el abogado de Dora le sugirió abandonar la causa de nulidad y solicitar, de acuerdo con el canon 1681, la dispensa por inconsumación del matrimonio. Federico estuvo de acuerdo con esta nueva petición y, completada la instrucción conforme a las exigencias procedimentales de la nueva causa, se presentó a la Santa Sede, obteniendo la dispensa pontificia. La prueba moral de la inconsumación se consideró suficiente. La casi constricción de Dora para el matrimonio, la anómala vida conyugal que soportó durante un decenio, la oportunidad de regularizar su larga convivencia con José, se consideraron justas causas para la dispensa. La lejanía en el tiempo y el cambio de ciudad de Dora, que llevaba viviendo casi 30 años en un lugar donde nada se sabía de su primer matrimonio, constituyeron garantías suficientes de que no hubiera peligro de escándalo. El ejemplo, además de ilustrar la previsión del canon 1681, quiere llamar la atención sobre el hecho de que la sola prueba moral, a una notable distancia en el tiempo de los hechos, puede ser concluyente si es auténtica y no está manipulada, aunque no sea demasiado sólida. Tercer ejemplo. Arantxa y Ernesto son novios desde hace algunos años y deciden casarse. Arantxa es una muchacha muy idealista, pero con una estructura psicológica frágil y atormentada. Sufre anorexia y amenorrea desde hace algunos años, y ha suspendido en distintas ocasiones el examen de selectividad por su fragilidad emocional, a pesar de ser diligente y estudiosa. Está siempre llena de complejos y temores. Ernesto, sin embargo, la quiere y desea ayudarla. Él ha tenido una triste experiencia familiar, su padre era mujeriego y violento, un hermano fue condenado a una larga pena de cárcel por un grave crimen. No obstante, él es un chico sensible, respetuoso y comprometido desde el punto de vista religioso. Confiando en que la vida matrimonial les reporte a ambos más alegrías de cuanto hasta ahora han experimentado, Arantxa y Ernesto se casan. Siguen juntos unos 15 años, pero sin poder consumar el matrimonio. Apenas Ernesto se acerca a Arantxa con intención de realizar el acto sexual, ella tenía una fuerte reacción de rechazo. Pese a la paciencia de él, a los remedios psicológicos y al interés de ella, la situación no cambia. En cuanto Ernesto la roza, deseándola como mujer, Arantxa se bloquea, se pone rígida y se encuentra mal físicamente. Por lo demás, continúa con sus trastornos alimentarios, está insatisfecha en su trabajo, inferior a sus posibilidades y aspiraciones, e incluso llega a protagonizar un par de episodios de autolesiones. Después de 15 años de paciente espera, Ernesto se enamora de otra mujer e inicia una relación con ella. Para Ernesto y Arantxa, esta es la señal de una crisis profunda en su unión, crisis que, a decir verdad, ha estado presente de un modo u otro desde el principio. Así que deciden separarse. Sin embargo, Arantxa, siempre escrupulosa y ansiosa, no se siente a gusto. Quiere aclarar su situación desde el punto de vista religioso, con la aprobación de la Iglesia, que no ha dejado de frecuentar. Por fortuna, encuentra a una abogada experta en cuestiones canónicas que le aconseja lo mejor. En primer lugar, la envía a una ginecóloga de su confianza que constata, tras una exploración exhaustiva, la integridad himenal de Arantxa. Después la ayuda con paciencia a recordar a las personas con las cuales, en el transcurso de la vida conyugal, había hablado de la no consumación del matrimonio, y de sus propias reacciones ante las iniciativas conyugales de Ernesto. Siendo bastante ansiosa y necesitada de seguridad y ánimo,
Había hablado con distintas personas y en distintos momentos de su matrimonio con Ernesto de cómo estaban las cosas entre ellos desde el punto de vista de las relaciones conyugales. Así preparada, se introdujo la causa. Ernesto, además de Arantxa, relataron lo sucedido. Sus declaraciones fueron respaldadas por varios testigos. La ginecóloga confirmó con juramento la certificación de su reconocimiento médico. La propia Arantxa, aún costándole bastante, aceptó ser examinada por un perito nombrado de oficio por el tribunal, también él constató la integridad de la mujer con certeza científica. Sobre la base de estas pruebas, de la irreparable fractura entre Arantxa y Ernesto, que, como se ha dicho, estaba unido a otra mujer, y de la no razonable previsión de escándalo, los dos habían vivido siempre bastante aislados y con pocas amistades, principalmente los que acudieron como testigos y que estaban al corriente de la situación de las partes, se concedió la dispensa. Este caso, además de servir como ejemplo de concurrencia de la prueba física y moral y de la necesidad de una atenta preparación previa de la causa, con una consulta bien hecha y completa, quiere mostrar otra cuestión: hipotéticamente, el matrimonio de Arantxa y Ernesto podría ser nulo por incapacidad psíquica de Arantxa. Sin embargo, al no disponer de una prueba firme, y considerando que el tipo de prueba que habría que practicar, sobre todo la pericial, sería incluso más onerosa para la frágil Arantxa, se sugirió acertadamente seguir el camino más económico desde el punto de vista psicológico, procedimental y probatorio, el de la dispensa pontificia. De cuarto ejemplo. Belén y Jerónimo, como muchos otros jóvenes de su generación, fallaron en el modo de cimentar su relación. Apenas se conocieron, confundiendo amor con atracción recíproca, se lanzaron a una intensa relación sentimental que enseguida incluyó la intimidad completa. También muy pronto pensaron en el matrimonio, sobre todo por deseo de Belén, muchacha de carácter fuerte y que en aquel momento no estaba en buenas relaciones con su familia. La perspectiva de irse de casa le atraía mucho. Consiguieron un lugar donde vivir y fijaron la fecha de la boda, pero en ese momento se creó una situación completamente nueva para ellos, el apasionamiento inicial desapareció y comenzaron las discusiones, cada vez más encendidas. Sin embargo, continuaron con el matrimonio proyectado. Belén seguía muy motivada para dejar a su familia de origen, y era suficientemente orgullosa para no reconocer que se estaba equivocando. Jerónimo, más débil de carácter, pensaba que con el matrimonio y una mayor tranquilidad las cosas irían mejor. La ilusión sobrevivió pocas horas a la celebración del matrimonio. Ya discutieron en el trayecto de la iglesia al restaurante y en el banquete mismo, pero, una vez que despidieron a los parientes y amigos y se quedaron solos en su domicilio conyugal, retomaron la discusión con más fuerza que nunca. El viaje de novios, iniciado unos días después, se realizó solo en parte y la vida en común duró solo unas semanas. Sin embargo, dormían juntos y en las pocas ocasiones en que Jerónimo, tratando de disminuir la tensión entre ellos, se mostraba afectuoso con su mujer, ella se ponía como una furia. Belén pretendía además que Jerónimo se fuera a dormir al sofá del salón. Jerónimo estaba trastornado. Siendo de carácter débil, fue a buscar el consuelo y apoyo de sus 3 hermanos mayores, de sus padres, de los de Belén y de un par de colegas de trabajo, y también del párroco. Ninguna de estas personas se puso en contacto con la orgullosa Belén. Solo la mujer de uno de sus colegas fue a verla con una excusa y confirmó el desastre total, también desde el punto de vista de las relaciones conyugales, completamente ausentes desde la boda. Como se ha señalado, 2 meses después de la celebración del matrimonio cesó la vida en común y comenzó el proceso de separación civil y la causa canónica de dispensa por inconsumación. Todas las personas mencionadas se prestaron a confirmar la declaración de Jerónimo, y la mujer del colega también la de Belén. El párroco, que conocía a Jerónimo desde que era un niño, dio testimonio de su credibilidad, de la de sus padres y sus hermanos. Después de varios intentos, Belén fue convencida para ir a declarar. Era una mujer dura, pero directa y franca, y no tuvo inconveniente en admitir la no consumación del matrimonio. La prueba moral de la no consumación parecía sólida. La corta edad de ambos y la imposibilidad de reconstituir la vida en común constituyen una justa causa. El hecho de que la vida matrimonial haya durado pocas semanas y haya tenido lugar en una ciudad dormitorio de la periferia, donde Jerónimo y Belén eran y son desconocidos, garantiza que no haya posibilidad de escándalo o de daños a terceros. Habría que pensar que por todos estos motivos se concedió la dispensa. El ejemplo,
además de dar una particular importancia a la prueba moral de la inconsumación, podría decirse que es la única en toda la causa, quiere destacar el hecho de que se considera que solo las relaciones íntimas, en los términos ya señalados, que tienen lugar entre los interesados después de la boda consuman el matrimonio. Las eventuales relaciones prematrimoniales, como en el caso de Jerónimo y Belén, constituyen un hecho moralmente reprensible pero no suponen la consumación, porque mientras no se haya producido el intercambio del consentimiento en la forma prevista en la legislación canónica, el matrimonio no existe por definición y, por tanto, mucho menos puede ser consumado.